Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por escuchar y compartir nuestro comentario de la lección de Escuela Sabática. ¿Cómo interpretar la Biblia? Lección número 3. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Texto para memorizar, Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por desdicha, en esta era posmoderna, la Biblia se ha reinterpretado principalmente desde la óptica de una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. De hecho, la Biblia se entiende simplemente como un conjunto de ideas de gente que vivió en una cultura relativamente primitiva y que posiblemente no podrían entender el mundo como lo entendemos hoy. Al mismo tiempo, el elemento sobrenatural se ha minimizado o hasta eliminado del cuadro. Esto convierte a la Biblia en un documento que, en vez de ser la opinión de Dios sobre el hombre, se ha transformado en la opinión del hombre acerca de Dios. Y el resultado es que, para muchos, la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en una época de pensamiento darwiniano y filosofía moderna. Sin embargo, nosotros rechazamos totalmente esa postura. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver la forma inspirada de considerar toda la Escritura al estudiar de qué manera Jesús y los apóstoles la interpretaron. Lección para el domingo. Escrito está. San Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hemos notado en la lectura, mis queridos, que el Señor Jesús responde al diablo con un escrito está. De esa misma manera es que nosotros debemos responder, con un escrito está. No son nuestras palabras, no son nuestras ideas. El escrito está es lo que la palabra de Dios dice, lo que ella manda que se debe de hacer. Y es importante la expresión del Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre. El Señor Jesús está aquí entonces apuntando a que esa palabra divina es la que da la vida, esa palabra divina es la que nos concede a nosotros la bendición diaria. En las 3 ocasiones pudimos notar repetidamente: escrito está. En las 3 tentaciones, Jesús responde con las palabras escrito está, es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios sin más para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esta debería ser una lección poderosa para todos nosotros. La Biblia, y solo la Biblia, es la norma y el fundamento definitivo de nuestra creencia. Sí, la Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Jesús es Dios, pero en su defensa contra Satanás, Él se sometió únicamente a la palabra de Dios. No es opinión, no es argumento elaborado y complicado. No son palabras de animosidad personal, sino las palabras simples pero profundas de la Escritura. Para Cristo,
La Escritura tiene la máxima autoridad y el máximo poder. De esta manera, su ministerio comienza con un seguro fundamento y continúa construyendo sobre la confiabilidad de la Biblia. Pensemos por un momento en los reformadores, o mejor, pensemos en la Edad Media, cómo la Biblia había sido negada para el hombre, cómo solo unos pocos tenían acceso a ella. Pero también pensemos en la lucha titánica de los reformadores para llevar esa palabra al pueblo, para que el pueblo pudiese en ella ver no solo su condición, sino lo que debía ser, cómo debía presentarse delante de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan importante para nosotros hoy valorar esa palabra. ¿Cuántas noches de desvelo, cuánta sangre, cuánto costó que usted y yo tengamos un libro como este en nuestras manos? Lunes, Jesús y la ley. Mateo 5, 17 al 20, Mateo 22, 29 y Mateo 23, 2 y 3. ¿Qué está enseñando Jesús en estos textos? Es bien interesante notar la seguridad que le da Cristo a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Miren en San Mateo 5, 17 al 20, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir, texto bien conocido por los adventistas del séptimo día. En San Mateo 22, 29, a los saduceos el Señor les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿En qué erraban? En ignorar la Escritura. Escuchemos lo que dice San Mateo 23, 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. O sea que ellos decían, ellos predicaban, pero no hacían lo que predicaban. ¿Y en dónde ellos se sostenían o sobre qué basaban sus enseñanzas? Las basaban en los escritos de Moisés, porque Cristo les está diciendo que en ella se sentaban y en ella basaban o fundamentaban sus enseñanzas. Ahora veamos ante esta pregunta de un fariseo cuál es la respuesta del Señor. La pregunta es en Mateo 22, 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? La respuesta de Cristo en versículos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es importante cómo el Señor Jesús le da la importancia a la ley que Moisés había dado para el pueblo. Ley que Dios le había dado, por supuesto. Ahora, podemos también mirar aquí, mis queridos hermanos y amigos, cómo muchas personas equivocadamente, hablando de la invalidación de la ley, hablan de que aquí solo hay dos mandamientos. Lo que tenemos que ver claramente aquí es la diferencia de las dos tablas. El primero, amarás al Señor tu Dios, o sea, la responsabilidad del hombre en los primeros 4 mandamientos. Y la segunda tabla, los otros 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Por eso es claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Cristo presentó las Escrituras como una obra de incuestionable autoridad, y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra de Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de la fe. En otras palabras, hermanos queridos, ni la ciencia, ni la filosofía, ni ninguna corriente cultural del mundo puede hacer que un cristiano cambie su postura o que su postura compita con su sumisión a la palabra de Dios. Debemos ser realmente sumisos a la palabra de Dios por encima de cualquier ideología humana.
Estudio para el día martes, titulado Jesús y toda la Escritura. Textos para esta parte, San Lucas 24, versículos 13 al 35 y versículos 44 y 45. Conocemos esta historia como en el camino a Emaús. Dos discípulos iban de Jerusalén a este lugar a unos 10 kilómetros más o menos. Iban hablando entre ellos sobre lo que había acontecido en Jerusalén. Sin que lo supieran, dice en el versículo 16, que sus ojos estaban velados, Jesús caminaba con ellos. Les pregunta, ¿por qué están tristes? Ellos comienzan a contarle la historia, lo que había pasado en Jerusalén. Es más, ellos tratan como de recriminarle. Eres el único que no sabe, el único forastero que no sabe. Le van contando la historia. Pero saben, hermanos queridos, que el corazón del Señor se entristece. Y en el versículo 25, cuando ellos terminan de contarle lo que le habían acontecido, lo que algunos que habían ido al sepulcro habían visto, en el versículo 25 el Señor les dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho». Saben, hermanos queridos, esta es una reflexión para nosotros también hoy. ¿Cuántas cosas hemos escuchado en la predicación? ¿Cuántas amonestaciones hemos recibido? ¿O cuánto tiempo estamos perdiendo en otras cosas y no vamos a la Escritura para enterarnos de las cosas que escritas están en ellas? Ellos habían escuchado al Señor, ellos habían escuchado lo que la palabra decía, pero no lo habían comprendido. Habían pasado por alto, estaban entretenidos en otras cosas y no habían grabado en su corazón esas verdades eternas. Ahora, en el versículo 26 y 27 el Señor les dice: era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Impresionante debió ser este estudio. Qué hermoso que hubiese quedado registrado texto a texto, cómo el Señor desde Moisés comienza a hablarles. Miren lo que aquí dice, miren cómo está aquí en los Salmos, en los profetas. Tuvo que haber sido un estudio bíblico maravilloso. Creo que no habría otro estudio mejor que este, porque el Señor Jesús les está diciendo a ellos lo que de Él mismo decían la Escritura. Tal fue el estudio que en el versículo 32 dice: cuando ya el Señor se había desaparecido, cuando ya ellos lo reconocieron al partir el pan, y no dice la palabra, mis hermanos, pero esta era una escena muy particular, que cuando el Señor partía el pan con ellos tenía una característica bien especial: levantaba sus manos. ¿Qué vieron ellos en sus manos? Pues no lo dice la palabra, pero vieron esas manos heridas. Y en el versículo 32 dicen: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos queridos, ¿no arde nuestro corazón cuando abrimos esta palabra bendita, cuando recibimos de ella esa luz que necesitamos para conocer los acontecimientos finales, para no estar en tinieblas en las cosas que han de acontecer? Pues, mis hermanos, esa palabra debe arder en nuestro corazón, porque esa palabra es la que a nosotros nos da la luz. Miren ustedes que en Hebreos 4:12 hay un texto que lo conocemos, pero que nos insta a no pasar por alto las cosas escritas. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la experiencia de aquel que va a la palabra de Dios y permite que ella
llegue hasta lo más profundo de cada corazón, lo más profundo de nuestra alma. Cuánta confusión hay, mis hermanos, hoy día, porque no vamos a la Escritura, porque no permitimos que ella discierna nuestro corazón. Recordemos que el Señor se presentó 2 veces a los discípulos. En el versículo 44 y 45 dice, y les dijo la segunda vez, ya estando los demás discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Que el Señor abra nuestro entendimiento para que comprendamos esa palabra bendita. Lo que está aconteciendo, mis hermanos, son cosas que ya están escritas. Son cosas que ya se habían profetizado en la palabra de Dios. Observa la referencia específica en Lucas 24:27, a todas las Escrituras. Esto se vuelve a enfatizar en el segundo pasaje como la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Lucas 24:44, y establece claramente que Jesús, el Verbo hecho carne, Juan 1:1 al 3 y 14, se vale de la autoridad de las Escrituras para explicar cómo se predijeron estas cosas cientos de años antes. Al mencionar la totalidad de las Escrituras, Jesús les enseña con el ejemplo a los discípulos, a medida que avanzaran en la difusión del mensaje evangélico. También debían exponer todas las Escrituras para brindarles entendimiento y poder a los nuevos conversos de todo el mundo. Vamos ahora a la parte final. En San Mateo 28, 18 al 20 está la comisión, la gran comisión de Cristo a sus discípulos y a nosotros, la predicación del mensaje. ¿Saben ustedes que en ese mensaje hay un mandato del Señor? Y ese mandato está sostenido por las enseñanzas de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas. No es palabra de nosotros, no es palabra de aún ni de la iglesia, es palabra de Dios. Muchas veces somos desafiados cuando se nos dice, es que en la iglesia a usted le prohíben esto, a usted no lo dejan hacer esto o aquello. Mis hermanos queridos, la respuesta más sabia que nosotros podemos dar es, no es la iglesia, es la enseñanza de Jesús, es la palabra de Dios la que nos manda a hacer o a no hacer ciertas cosas. Lo más convincente es eso, que no somos nosotros, es la palabra de Dios. Estudio para el día miércoles. Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de lo que ésta dice es sinónimo de lo que Dios dice. San Mateo 19, 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que lo que la Escritura dice es lo que Dios dijo. O sea, Él atribuye esta palabra al Creador. Es interesante cómo el Señor Jesús a los personajes de la Biblia les da toda la credibilidad. O sea, los acontecimientos históricos para el Señor fueron reales y está relacionado en los siguientes textos. San Mateo 12, 3 y 4. Cómo David comió los panes de la proposición. Una escena que había acontecido con David y el Señor se las recuerda a ellos. Marcos 10, 6 al 8. En la misma expresión de San Mateo. Varón y hembra los creó, por eso dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. San Lucas 4, 25 al 27. Elías y la viuda. Y también hace referencia a Eliseo y Naamán como asuntos verídicos que allá habían acontecido y él se los está recordando. San Lucas 11, 51.
el martirio de Abel y de Zacarías. Y en Mateo 24:38 les recuerda al Señor, más como en los días de Noé. Saben, mis hermanos queridos, hoy día hay muchas personas que niegan la existencia de estos personajes y muchos de esos acontecimientos. Y lo más triste aún, son líderes religiosos, son predicadores, muchos de ellos. Los apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús, en cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético. El Antiguo Testamento, para ellos, era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Los apóstoles en sus escritos hacen referencia a acontecimientos del Antiguo Testamento una y otra vez. Hechos 4, 24 al 26, la creación y David. Hechos 13, 32 al 36. Leo el versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Una referencia al Salmo 2, versículo 7. En Romanos 9, 17 hace referencia a Faraón. Y esta es una cita tomada de Éxodo 9, 16. Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8 hace referencia clara de Abraham y recuerda la promesa, en ti serán benditas todas las naciones. El apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento se fundamentan y se sostienen en el Antiguo Testamento. Para ellos era irrefutable que lo que allí estaba era algo real y era igual palabra de Dios. Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregaran alusiones, temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se prestan con la frase «está escrito». Mateo 2.5, Marcos 1.2, Marcos 7.6, Lucas 2.23, Lucas 3.4, Romanos 3.4. Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios, y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esa palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios, tal como se revela en su palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darlas a conocer al mundo. No hay santificación aparte de la verdad, la palabra. Entonces, cuán esencial es que ella sea comprendida por todos. Estos pensamientos están en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana. Mis queridos hermanos y amigos, hemos hablado de cómo algunos sabios o así llamados eruditos, estudiosos de las Escrituras, se han dedicado a poner en tela de juicio
muchas de las enseñanzas importantes de ella. La creación en 7 días literales, introduciendo así la evolución, creación en millones de años, rechazan a Adán y Eva sin pecado, o sea, que vivieron en un momento donde no hubo pecado, el diluvio como una historia para contar a los niños, rechazan los milagros de Cristo incluso. Mis queridos hermanos y amigos, debemos ser cuidadosos en no permitir que estas cosas, que estas insinuaciones, a dudar de la palabra de Dios, puedan tener cabida en nuestro corazón. Que Dios nos ayude a tener la seguridad de que estamos fundamentados en la palabra de Dios. Paz de Cristo para todos. Amén.